Hola, buen día, mis queridos amigos, hermanos, familia. Buenos días. Estoy muy agradecido por estar aquí, poder hablarles, darles el resumen de estudio de Ven, Sígueme, el resumen que hacemos a final de la semana también. Recordarles que lo vamos a hacer siempre de lunes a viernes para que ustedes tengan la oportunidad de terminar su estudio sábado y domingo. Y puedan tener sus propias experiencias espirituales con respecto a este estudio. ¿Quién les habla? Su amigo y hermano Ismael Antonio Parra. Por ahora estoy en la Estaca San Cristóbal, barrio Rubio. Pues déjeme decirle que ayer me pasé una experiencia muy bastante preocupante, apremiante. El día miércoles en la tarde extravié mi teléfono. Al extraviar mi teléfono, pues créanme que creo que sentí parte del sufrimiento y el mal rato que pasó José Smith cuando perdió las 116 páginas. Fue para mí una experiencia no muy buena, pero sí fue gratificante después. De verdad que durante la noche oré tremendamente. Estuve buscando por todos los sitios en los que presumí que extravié el teléfono. Total de que de verdad pasé una noche, me paré 3 veces en la noche, en la madrugada y las 3 veces oré, inclusive oré por usted y le pedí al Señor perdón por haber sido tan descuidado. Yo pensaba, ¿cómo hago? Porque tengo personas por el WhatsApp, por el Facebook, y de verdad me sentía triste porque yo decía, ahora cómo hago para poder ayudarle en este hermoso programa que es el Ven Sígueme, y el poder ayudar en la prédica del Evangelio por medio del Ven Sígueme como lo ha pedido el profeta. De verdad, yo decía cómo iba a ser para poder comunicarme con ustedes después. Bueno, les cuento que oré y salí de verdad. Antes de salir de la casa volví a orar fervientemente y le pedí al Señor que me hiciera el milagro. Bueno, mis hermanos, de verdad después que di tantas vueltas, me acordé que había hecho con el teléfono. Lo cargaba en la mano, hice unas compras, lo puse sobre un carro, mientras el señor de la tienda me dio lo que les pedí, y lo puse para poder meter en un morral que cargaba, meter todas las cosas que había comprado. Alguien me saludó y se me olvidó el teléfono y ahí lo dejé. Total de que, bueno, créame que ya casi 11 de la mañana fui llegando a mi trabajo después de dar tantas vueltas, y aquí estoy conversando con ustedes. Pasó un milagro. Alguien llegó a mi oficina cuando llegué a mi consultorio y el señor que abre el consultorio me dijo que, mire, por ahí le dejaron un teléfono. No sé quién fue, no sé cómo fue, pero el Señor me lo devolvió. Y aquí estoy, bueno, emocionado porque estoy con ustedes y les puedo hablar y agradecido al Señor
y le prometí que no iba a ser tan descuidado. Bueno, mis queridos hermanos, ahora sí, bueno, vamos a entrar en materia, como siempre digo. Vamos a hablar de Doctrinas y Convenios 11, 15 al 26. Pero vamos a leer algunas cosas que me llamaron mucho la atención. A medida que procuremos obtener la palabra de Dios, recibiremos su espíritu y su poder. Eso es lo que dice la Escritura. El hermano del profeta estaba deseoso de predicar las buenas nuevas del Evangelio, pero el Señor conocía cada uno de sus deseos y sus intenciones. Él prefirió prepararlo, y de hecho todos los acontecimientos o todas las palabras que le dijo después del versículo 15 en adelante, el Señor le explicó a Jairo de Smith que necesitaba que comprendiera ciertas cosas importantes. En el versículo 16 le dijo que algunas cosas y de una vez yo leí, ¿verdad? Espero, voy a hacer una pausa un momentico y voy a buscarles el versículo en el cual el Señor le dice algo que yo me detuve y inmediatamente busqué a pie de página que era lo que el Señor quería. Él le dice en el versículo 15 lo siguiente: he aquí, te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Donde dice llame, tiene una letrica. Me fui a pie de página, ¿verdad? Abajo, donde está la letrica, y dice, ¿verdad? Artículo de fe número 5. Fui al artículo de fe número 5 y dice lo siguiente: creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, y por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. El Señor le advirtió, ¿verdad?, que esperara que fuera llamado, ¿no? Entonces, el Señor dice que creemos, eso es uno de los artículos de fe, que el hombre debe ser llamado por Dios. Luego le pide que se preocupe y obtenga todo el conocimiento. En Timoteo, el Señor especifica una lista de cualidades, cualidades que debe tener uno de los líderes de la iglesia. Pero dice algo muy particular en Timoteo 3. Ahí especifica lo que debe ser, ¿verdad?, un obispo. Pero quiero pedirle, o quiero referirme a uno de los versículos que lo podemos aplicar inclusive a cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados al Evangelio. Es algo como un lineamiento a seguir para poder predicar y para poder ser un predicador y un ministrante. Dice en el versículo 6, 7, 9, 10 y 15 lo siguiente: aquí en Timoteo, dice el de 6: no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Ahora vamos al 7. También es necesario que tenga buen testimonio de parte de los extraños, para que no caiga en afrenta y en lazo del diablo. El 9. Que retenga el ministerio de la fe con limpia conciencia. El 10. Y estos también sean antes puestos a prueba, y entonces ministren como diáconos si son irreprensibles.
En el 15 dice lo siguiente: para que si no voy pronto, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Pero en el 6 dice, cuando termina, dice, no un neófito. Y ahí hay una letrica, y en la letrica me lleva a pie de página donde dice que es un neófito. A mí me llamó la atención. Todo el mundo piensa que un neófito es una persona inculta, pues que no puede comprender cosas, pero no. Aquí un neófito en el Evangelio significa un converso reciente. ¿Y esto por qué será que el Señor le decía a este Martín Harris que no podía, que aguantara, que esperara? Dice en varias partes de la Escritura que se detuviera, que guardara silencio y que que guardara silencio, pues. Y al final, en el versículo 21, le termina de decir la razón: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás el Espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Mis queridos amigos, esta semana fue muy linda y muy especial para todos, muy bendecida, y sobre todo para mí. De verdad me siento muy bendecido al poder dirigirme a ustedes y tratar de apoyarles y ayudarles en el entendimiento de estas escrituras. Un neófito es para el Señor una persona recién llegada a la iglesia, que todavía no conoce. Por eso es que a veces el desconocimiento de algunas cosas pues no nos hace pecadores, simplemente nos hace ignorantes. Podemos ser estudiosos o tener estudios, doctorados, calificados para muchas cosas, pero el no tener el conocimiento completo de la doctrina del Evangelio, eso nos limita a que el Señor no nos puede dar todas las bendiciones espirituales que Él desea darnos. Todo aquel que haya atendido el llamado del Señor, todo aquel que haya entendido que el Señor lo llamó para ser un misionero, prepárese, estudie, medite, entienda, ponga en práctica y manos a la obra. Mis queridos hermanos, les testifico que ustedes escucharon el Evangelio porque el Señor les está llamando a eso. No importa la edad que tengan, no importa si son hombres o mujeres, no importa, el Señor les ha llamado para que conocieran el Evangelio y pudieran multiplicar la información, fueran unos excelentes ministrantes y misioneros. Solamente lo que Él pide es que nos preparemos, que podamos conocer su doctrina y la apliquemos, y sobre todo que seamos un ejemplo para todos, para la comunidad, para la iglesia, que no hagamos cosas que son malas, ¿verdad? Y que aparentan ser buenas, o no hagamos nada bueno que aparente ser malo. Tenemos que ser correctos todo el tiempo. Mis queridos hermanos, un placer, les amo, testifico que estas cosas son ciertas. El Señor nos ha llamado con un gran propósito, el gran evangelio, lo debemos comunicar, es nuestro deber, somos misioneros. Cada miembro es un misionero y de hecho
En el manual dice, el manual general dice la obra misional de los miembros. Mis queridos hermanos, sé que esto es cierto y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, para la semana que viene vamos a hablar Doctrina y Convenios 12 y 13 y vamos a ver parte de la historia de José Smith, 1 del 66 al 75, sobre vosotros mis consiervos. Vamos a hablar un poco del sacerdocio arónico y de las experiencias que obtuvo José Smith y Oliverio Caudere. Ellos recibieron conocimiento adicional al orar sobre las verdades que aprendieron de las Escrituras. Fíjense eso. A pesar de cosas que aprendieron, también recibieron otras. A medida que uno va recibiendo, el Señor le va dando. A medida que uno va pidiendo, el Señor le va dando. Entonces, mis queridos hermanos, los espero con mucha ansia para el próximo lunes. Que pasen un bello fin de semana con su familia, con sus familiares, con sus amigos, los que van a trabajar. Prepárense, cuídense mucho, protéjanse con todas las medidas de bioseguridad. Se les quiere mucho. Chao, hasta el lunes.